a reanudar esta sesión. Bien, la cantidad de personas que están representando a los adultos mayores, bien, en el año 2015 cerca del 33.4% que representaban 75% o más, de 70 a 74 años el 2.2%, 65 a 69 años el 3%, que si los comparamos con lo que viene estando representando para el 2050, vamos a tener que ese 3.4% que representan personas de 75 años o más ya se va a elevar o prácticamente se va a triplicar. 11.1% de personas mayores de 60 años que se van a encontrar en esta franja. De 70 a 74 años, el 6.1%. De 65 a 69, el 7.1%. Y de 60 a 64 años, el 8.1%. ¿Por qué se toman como referencia estas cifras? Porque si nos vamos al contexto o a la definición conceptual de lo que es un adulto mayor, la Organización Mundial de la Salud ha generado nuevas medidas o que tiene nuevas consideraciones. Una persona de 60 años o más ya se considera un adulto mayor. Antes de eso ya se considera un adulto joven. México es un país en donde tiene una población que supera los 120 millones de habitantes, lo que indica que esta población es un número considerable. Podemos estar hablando de cerca de 12 millones de habitantes que estén en ese grupo, sí, en ese grupo etario, básicamente. Por otra parte, vemos, o si empezamos a generar un poco de conceptos y a tratar de explicar lo que es el envejecimiento es un proceso fisiológico en el que la reserva fisiológica empieza a disminuir de manera gradual. Para eso hay ciertas teorías que lo explican y que lo fundamentan. Y a partir de ella van a existir distintas subclasificaciones de estas teorías, pero en primer lugar podemos destacar que existen tres grandes teorías que explican el proceso de el envejecimiento, como lo es la teoría biológica, que quizás es una de las más importantes que tiene muchas formas de generar un envejecimiento propiamente. ¿Ok? Otra es la modalidad de la teoría psicosocial y una teoría conocida como la teoría del desarrollo, que ahí van a existir otras teorías que tienen una fuerte fundamentación. En primer lugar, vamos a ver por aquí que está la teoría biológica y dentro de la teoría biológica estas son algunas de las que se pueden destacar. Bien, la teoría de la programación o también conocida como la teoría del reloj biológico. Muy probablemente ustedes han escuchado hablar de que a nivel biológico existe un reloj que determina realmente el proceso de envejecimiento celular, porque todas las células atraviesan por un proceso de maduración, llegan a su pico de proceso evolutivo propiamente y a partir de allí empiezan a experimentar un proceso decreciente. ¿Ok? Esa teoría del reloj biológico es una de las que tiene más fuerza porque habla un poco de los ritmos circadianos, de los ritmos mensuales, anuales, de cómo realmente se van generando todos estos procesos biológicos. Una teoría también conocida como la teoría del agotamiento de la programación, que tiene que ver con alteraciones a nivel de los procesos proteolíticos. La teoría genética, que hace justamente referencia a ese acortamiento de los telómeros a nivel del cromosoma como tal. Estudios importantes y teorías importantes hablan específicamente de esto, de cómo este proceso puede generar unas adaptaciones importantes. El telómero, que viene siendo esa expansión o esa prolongación distal de un cromosoma, que va a existir un compuesto conocido como la cromatina, que es un determinante de envejecimiento o proceso de salud adecuado, si se quiere. Una teoría molecular que, como su palabra lo indica, y que está muy directamente relacionada con procesos epigenéticos que van a estar condicionados por muchos aspectos, como por ejemplo el contexto ambiental en el que nosotros nos manejamos, bien, la alimentación, si realizamos o no realizamos actividad física, el aspecto sociocultural, que de hecho ya vieron que existe una teoría que habla propiamente de esto y que tiene una relación directa al mismo tiempo con estos cambios moleculares y epigenéticos. Una cosa vienen siendo los procesos, la genética como tal, todo el genoma humano, y la otra es cómo este se modifica de manera funcional de acuerdo a los estímulos o a los procesos a los que nosotros nos exponemos.
y ahí es donde entra la alimentación, el ejercicio físico, básicamente lo que son aspectos de estilos de vida. La teoría celular, que es una de las que en lo particular me parece más fascinante porque habla cómo la célula, dependiendo de su origen, mesenquimal, dependiendo de varios aspectos, como por ejemplo aspectos genéticos y de carga familiar, van a tener un comportamiento. Allí es donde quizás vamos a centrarnos un poco a hablar de cómo se generan modificaciones a nivel de la célula muscular cardíaca, a nivel de la célula muscular, a nivel de la célula muscular esquelética, a nivel óseo y todo lo que van a ver con el maestro Rafael Salazar. Y una teoría que habla de la teoría de los radicales libres, que tiene que ver con procesos bioquímicos de la respiración y cómo la mitocondria se ajusta a todos estos procesos. Esta teoría también es una teoría fascinante, pero fíjense ustedes, todas estas que estamos mencionando en este momento son subprocesos que infieren en una teoría específica. Estamos hablando solamente de la teoría biológica. Así como existen subprocesos de la teoría biológica, vamos a tener que existe además un subproceso de la teoría psicosocial y de la teoría de la programación. ¿Ok? Entonces vamos a tener otro aspecto que, bien, un momento. Ok, aquí lo tenemos. El proceso de senescencia celular en el envejecimiento, uno de los aspectos que podemos detectar acá viene siendo cómo se va generando un acortamiento de los telómeros, viene existiendo un proceso de estrés oxidativo y de deterioro a nivel del ADN de carácter mitocondrial. De hecho, estas siglas que ustedes están viendo aquí quiere decir que son especies reactivas al oxígeno. Algo tan sencillo como el oxígeno, ya que se ha investigado muchísimo, el oxígeno es un gas que nos da la vida, pero que de manera progresiva nos las va quitando, porque el oxígeno particularmente genera una sustancia que es radical, que es el peróxido de hidrógeno, que a nivel de todos estos elementos que conforman lo que viene siendo la cadena de transporte de electrones, va a estar produciendo estos procesos de deterioro, de daño y de reactividad de los procesos a nivel celular. La mitocondria, que es un organelo determinante para la salud celular y por consiguiente de los tejidos y a nivel orgánico, es la que va a determinar entonces este proceso. De modo que todos estos aspectos se van o van a confluir para llegar a este proceso de senescencia celular. Van a generar diversas liberaciones de factores de crecimiento, pero eso va a ser un proceso bastante progresivo. Esta imagen que es fascinante, que nos muestra más o menos cómo es el proceso de envejecimiento de la célula muscular cardíaca. Ese cardiomiocito que con el paso del tiempo va siendo víctima también de todos estos procesos que hemos visto anteriormente. Se dañan los elementos de la membrana celular, la membrana sarcoplasmática como tal, las uniones GAP, que son las que van a permitir el proceso fisiológico de la transmisión del impulso nervioso que viaja a través de ese haz de His y que produce una autodespolarización por las fibras de Purkinje. El cardiomiocito como tal genera alteración en toda su estructura. ¿Eso a qué va a conducir? Alteraciones en el metabolismo del calcio, alteraciones en otros procesos, como por ejemplo los procesos contráctiles, porque puede ser muy fácil imaginarnos el hecho de que si un corazón se hace grande, es un corazón que va a tener la capacidad de bombear mayor cantidad de sangre, pero no es así. Eso ocurre en poblaciones específicas como son los deportistas. Todos los deportistas, cuando realizan el deporte de manera crónica, por decirlo de alguna forma, va a experimentar una adaptación sistémica al ejercicio. ¿Cuál va a ser esa adaptación? Sencillo. El miocardio, el cardiomiocito específicamente, va a generar una hipertrofia, pero no solamente una hipertrofia, sino que va a experimentar una hiperplasia. Entonces, una de las adaptaciones que podemos notar es esa hipertrofia ventricular de la cámara del ventrículo como tal, pero además una hipertrofia del miocardio. Eso existe una patología que habla justamente de ese proceso que es la cardiomegalia. Pero en el contexto deportivo como tal, eso se puede llegar a considerar normal. Un desarrollo de las paredes del corazón y un desarrollo en la cámara interna de los ventrículos. Bien, con la consecuente o con la subsecuente
alteración o adaptación en el proceso electrofisiológico. Bien, estos aspectos en el adulto mayor ya se van a considerar patológicos. El músculo se hace más dilatado, lo que indica que la fibra muscular va a ser mucho más larga, y si es mucho más larga va a tener una baja capacidad en generar un adecuado soporte para su proceso contráctil. ¿Eso qué va a indicar? Que esa fracción de eyección, esa contractilidad del miocardio, sea baja. Si es baja, esa fracción de eyección y todo lo que compete o lo que va a conformar el gasto cardíaco va a ser disminuido. Si se disminuye el gasto cardíaco, vamos a tener alteraciones específicas sobre algunas variables como por ejemplo el volumen de oxígeno máximo. Bien, hay estudios que se han publicado en el contexto del ejercicio físico enfocado al contexto de la salud, que cuando existen disminuciones importantes del volumen de oxígeno máximo, la esperanza de vida se acorta muchísimo. Una persona que tenga un descenso considerable del volumen de oxígeno es una persona que tiene una baja esperanza de vida o que puede tener una alta mortalidad y morbilidad por cualquier causa. Entonces vean ustedes estas alteraciones que existen a nivel del miocardio. No solamente van a ser allí, van a ser alteraciones a nivel de las aurículas, van a ser alteraciones también a nivel valvular. Muy probablemente se pueda experimentar o se pueda presentar una estenosis vascular en las válvulas como la válvula aórtica. Eso va a generar un déficit también en el volumen de sangre que sale o que es capaz de transportarse a nivel sistémico. De modo que es bastante interesante todas las adaptaciones que van acompañando al proceso del envejecimiento. Es un proceso natural, es un proceso fisiológico que en algunas personas tiende a ser mucho más grave que en otras personas. Lógicamente hay un factor que es determinante: hay que prepararse para el envejecimiento. El proceso de cómo se prepara es a través de los hábitos, ¿bien? Porque los hábitos son capaces de prevenir muchas situaciones clínicas. Y cuando hablamos de hábitos, hablamos de dos grandes factores que son la alimentación y que van a ser también el ejercicio físico. Eso va a tratar de contrarrestar un poco la carga genética, un poco los factores que son de carácter hereditario. ¿Ok? Un elemento que, bueno, que eso ya lo veremos más adelante en cursos de formación y de especialización, todos los cambios que existen a nivel mitocondrial y cómo se manifiestan a nivel del rendimiento físico. Dicho todo esto, señores, vamos a revisar el chat si alguien tiene alguna pregunta o que nos puedan ir compartiendo por allí un breve resumen, un breve feedback de cómo vamos en la sesión. ¿Se está escuchando bien? ¿Se ve la presentación? ¿Estamos grabando la presentación? A ver, nos gustaría tener ese primer feedback de parte de ustedes. Si tienen alguna pregunta, bueno, es un momento excelente para poder compartirla. Sí, profe, soy yo, Alejandro. Tengo Sí, una Alejandro, ¿cómo duda. estás? Bien, bien, maestro, aquí escuchándolo. Disculpe que no tengo la cámara encendida, pero es que vengo manejando, pero me interesa mucho lo que usted dice bueno, comenta bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de alteraciones, presenta el miocardio? Bueno, el miocardio en toda su extensión, las adaptaciones van a ser consecuencia de adaptaciones en la célula específica del miocardio, que va a ser el cardiomiocito. Y dentro de estas alteraciones vamos a tener en primer lugar alteraciones a nivel mitocondrial. Si existen alteraciones a nivel mitocondrial, que es un organelo que se encuentra en todas las células, pero es el que determina al mismo tiempo la salud de la misma, ella va a generar un proceso de autodestrucción de la célula, conocido como la apoptosis. Y es posible que una célula pueda tener un tiempo de vida mucho mayor, pero dada esa disfunción mitocondrial, puede inducir la muerte de la célula muchísimo más temprano de lo que realmente ella puede tolerar. De modo que si tenemos un músculo que va perdiendo células y un tejido, como es el tejido muscular o el corazón, particularmente, si pierde células, si pierde cardiomiocitos, va a generar pérdida en la potencia de su contractilidad. Entonces, esa es una de las formas en las que se va a manifestar. Eso va a producir alteraciones electrofisiológicas a nivel de todo el sistema eléctrico. Van a enviarse
señales con muchísima más frecuencia, entonces eso va a hacer que el corazón, como un mecanismo cíclico, negativo, si se quiere, va a estar más estimulado, ¿bien? Porque tiene la necesidad de cumplir con un gasto cardíaco, ¿ok? No sé si con esto respondemos a tu duda, Alejandro. Sí, sí, claro. Ahora sí que las, pues, el voltaje yo creo que es más que claro y un miocardio es más, ahora sí que más explícito, ¿no? Pues le agradezco, Claro. profe, la duda, porque ahí Bien, podría ser perfecto. mejor. Le Bien, agradezco, Alejandro. profe. Perfecto. Bueno, por aquí continuamos en estas imágenes de la forma en que se puede notar el corazón. Vean un corazón aquí de una persona joven. Esto es un corte transversal del corazón visto desde una cara superior en el que se alcanza a ver la pared miocárdica como tal. Bien, esto viene siendo el ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo izquierdo. Esto viene siendo la cavidad del ventrículo derecho. Vean un corazón envejecido. Es un corazón que parece más grande, pero que si se analiza desde un punto de vista microscópico, van a existir espacios libres, y esos espacios libres quiere decir que está existiendo muerte en el miocardio y no va a permitir que genere un adecuado bombeo de sangre. Este es un corazón, aunque es envejecido, es un corazón que está mucho más sano. Y por aquí podemos ver algunas alteraciones que ocurren a nivel del corazón, alteraciones en las células que componen el tejido conectivo del corazón, que son los fibroblastos, las células endoteliales que se encuentran en esa cámara interna que es el endocardio, que tienen además una actividad desde un punto de vista sí, hormonal o humoral, por decirlo de alguna forma, y el cardiomiocito, que ellas todas van a secretar una sustancia que es conocida como el factor senescente o que básicamente van a estimular un envejecimiento muchísimo más acelerado de todas las células, como por ejemplo este que viene siendo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que puede ser de tipo alfa, de tipo beta, el factor de crecimiento vascular y endotelial, y todos ellos son factores que se consideran proinflamatorios. Aquí podemos hacer un breve inciso. El envejecimiento se pudiese considerar entonces como un proceso inflamatorio. El cardiomiocito, que de nuevo los mismos procesos o los mismos factores, como el factor de crecimiento tumoral de tipo beta 2, y todos van a hacer o van a ir enfocados a producir este tipo de alteraciones. Aquí, esta imagen que es bastante explícita para poder entender todo el proceso de deterioro que existe a nivel de la fibra muscular. Esto es un corazón sano, un corazón de una persona joven, cómo son las arterias o los principales vasos sanguíneos que tienen un comportamiento elástico bastante importante y que de cierta medida tienen un comportamiento también contráctil, porque los grandes vasos sanguíneos como la aorta y sus anastomosis más próximas van a tener una conformación de tejido muscular liso importantísima, de manera que si nosotros analizamos cómo ella se deforma y esa energía elástica que almacena, va a experimentar cierto proceso de contractilidad para contribuir con el bombeo de la sangre, al menos desde un punto de vista de sangre con una presión parcial de oxígeno elevada. Si nos vamos a este punto, vean cómo las modificaciones estructurales son claves. Aquí tenemos el nodo sinusal, el nodo sinoatrial propiamente. Vean ustedes cómo se modifica aquí. Tiene pérdida de células eléctricas. Si nos vamos al nodo auriculoventricular, vean aquí un corazón sano, un corazón joven, vean las modificaciones que existen en este punto. Vean la densidad que tiene el haz de His y vean la densidad que tiene el haz de His. Está muy, muy diezmado. Pero si nos vamos ahora a el tabique intermuscular y la densidad de ese miocardio de una persona joven, eso nos hace pensar en que la potencia de eyección que va a generar ese ventrículo izquierdo va a ser importantísima. Ahora vámonos a un corazón que está envejecido. Es un corazón en donde sus paredes están blandas, están elongadas, y si están elongadas, la capacidad para generar contractilidad no va a ser la más adecuada. Y ojalá fuera solamente eso, pero realmente no, que indica que la actividad fibroblástica es una actividad, tiene una hiperactividad del fibroblasto y que va a producir que el corazón experimente una especie de fibrosis. Lógicamente, si existe una fibrosis, eso lo podemos ver reflejado en algunos valores cardiovasculares, como por ejemplo la presión arterial sistólica y diastólica.
particularmente la diastólica, que ese corazón está tan rígido que la fuerza con la que tiene que bombear la sangre que deriva de los aurículas es muchísimo más potente. Entonces, por ahí, una de las alteraciones funcionales que vamos a ver en el adulto mayor, aparte de esa insuficiencia cardíaca, vamos a tener alteraciones en la presión arterial sistólica, pero además en la presión arterial diastólica. Aquí algunas recomendaciones de cómo se puede tratar y generar un acompañamiento en los adultos mayores. Ejercicio que produce beneficios y ejercicios que a lo mejor no son tan recomendados. ¿Ven? Allí podemos ver algunos efectos que van a estar conformando este tipo de intervenciones. El ejercicio físico que particularmente en cualquiera de sus modalidades es altamente recomendado. Otro aspecto interesante es lo que nos muestra este estudio con base a la modalidad de ejercicio físico. Aquí las modalidades de ejercicios como tal, de endurance hace referencia al ejercicio aeróbico y resistance hace referencia al entrenamiento de fuerza. Aquí podemos ver entrenamiento de las extremidades inferiores, de las extremidades superiores y aquí como a las extremidades propiamente los brazos y aquí todo lo que tiene que ver con el tren superior. Mientras que en el endurance hace referencia a un ejercicio aeróbico que ya va a ser general, un ejercicio de carácter sistémico, con las respuestas que van a ocurrir a nivel sistémico y cómo eso va a tener una repercusión significativa a nivel de la salud. Pueden describirse innumerables beneficios a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico en cuanto a la secreción y al aumento en la actividad de células como el oligodendrocito, como la célula de Schwann, que van a estimular la mielinización, que en algún momento se creía que la mielina no tenía capacidad de generar una plasticidad, pero con los estudios que se han hecho actualmente se ha demostrado que es un proceso, de hecho, de los más eficientes y de los que más beneficios puede llegar a provocar. La síntesis y secreción de células a nivel de células pluripotenciales del tejido sanguíneo, que van a contribuir a una mejor oxigenación, todo lo que tiene que ver con un adecuado fortalecimiento del tejido óseo, del cartílago, un mejor comportamiento a nivel metabólico del hígado, que va a ser eficaz y va a ser determinante para los procesos que tienen que ver con las rutas metabólicas, la producción de lo que es el glucógeno, el almacenamiento de ácidos grasos en su justa medida. Ya hablamos de los beneficios que puede experimentar o que puede producir a nivel cardiovascular y que a nivel músculo-esquelético va a generar una adecuada salud de la mitocondria. Si la mitocondria está sana, señores, el tejido va a estar sano. Si la mitocondria tiene una disfunción, el tejido va a tener un envejecimiento acelerado y básicamente la persona va a inducirse o va a tener un proceso acelerado en lo que tiene que ver con su senescencia. Este es uno quizás de los aspectos más fascinantes que puede existir y ya entrando en lo que tiene que ver con aspectos musculoesqueléticos, vemos cómo el músculo en una persona sana, fíjense ustedes, no solamente el volumen, sino que se nota como un tejido muscular con una gran capacidad para generar contractilidad. Si hacemos un acercamiento de esta imagen, esto viene representando, imagínense ustedes, una resonancia magnética en un corte transverso. Esto sería el fémur, esto sería la musculatura del muslo, la cara anterior del muslo, el cuádriceps, los músculos isquiosurales y la musculatura aductora. Pero si nos vamos a un adulto aproximadamente 60 años, vean ustedes cómo está el fémur y cómo la musculatura está disminuida. Bien, se disminuye de manera considerable la masa muscular. Y no solamente que se disminuye, sino que tiene infiltraciones de tejido graso. Eso es uno de los procesos más graves que puede existir porque dan paso a uno de los grandes, si se quieren, síndromes geriátricos como lo es la sarcopenia y la obesidad sarcopénica. ¿A qué van, a dónde van a confluir todos estos procesos? A una pérdida en la masa muscular, pero que en un punto o en un contexto funcional se va a traducir a una pérdida significativa de la fuerza. Y si lo llevamos al contexto funcional de la vida diaria, vamos a tener un adulto mayor con una marcha que tiene una disminución en la velocidad, que tiene una disminución en el rendimiento físico y que va a tener mayor riesgo de algunas situaciones como, por ejemplo, caídas y que conducen a una fractura de caderas, que en los adultos mayores son uno de los procesos más temidos. ¿Ok? Alteraciones significativas en cuanto
al número y funcionalidad de fibras musculares de tipo 2. Me gustaría que a través del chat ustedes pudiesen compartirnos cuál es la función de las fibras musculares de tipo 2. Ahí tenemos a Julian que nos comparte que tiene una duda. Julian, mientras los demás compañeros van compartiendo sus respuestas, me gustaría escuchar tu pregunta, por favor. Claro que sí, Lick, buenas noches. Mi duda va más relacionada a las alteraciones del corazón que mencionó antes. Yo tenía el entendimiento de que, por ejemplo, la hipertrofia del corazón, hablando solo del corazón, puede provocarse tanto como deportistas, como usted lo mencionó, ya de alto rendimiento, que han llevado un ejercicio prolongado bueno, a lo largo de su vida, pero también tenía entendido que, por ejemplo, un paciente con una obesidad pues, ya mórbida o pues, considerable ya podía desarrollar la misma hipertrofia cardíaca. Entonces, mi duda era, obviamente, pues el ejercicio englobando todos sus beneficios, pues es como que muy diferente la calidad de vida de uno de otro. Pero hablando específicamente del corazón, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos hipertrofias? O sea, ¿hay forma de que la hipertrofia que se provoca por el ejercicio sea positiva y la que se provoca por la obesidad sea negativa o cómo? De manera muy resumida, Julian, para no interrumpir quizás tanto la dinámica de la sesión, ninguna hipertrofia que experimente el corazón es positiva, porque incluso la de los deportistas conduce a un factor de riesgo importante como es la insuficiencia cardíaca. De hecho, todos los deportistas tienen que atravesar por un proceso como de desentrenamiento para que esas consecuencias y adaptaciones que existen a nivel sistémico a largo plazo y cuando ya lleguen a la etapa del adulto mayor, no representen ese riesgo tan importante. Bien, Ok, muchas gracias, Lick. bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir continuando. Otros aspectos que podemos ver y que ya lo habíamos mencionado anteriormente en relación a las alteraciones mitocondriales, que realmente lo que puede provocar la mitocondria es determinante para la salud de la célula muscular. Esto conduce a deterioros en el reclutamiento de la fibra, pero fíjense ustedes en esta imagen que es fascinante. Ahí podemos ver en una tomografía cómo la pérdida de masa muscular es importantísima. Muchos se preguntarán, ok, pero el adulto mayor tiene pérdida de masa muscular y no tiene capacidad de recobrarla. Sí puede llegar a tener una capacidad de recobrarla, pero no a una alta demanda como puede existir en una persona joven, una persona de 25 o 28 años que todavía tiene ese proceso de proliferación proteica y de actividad celular bastante acelerada. ¿Ok? En el adulto mayor puede llegar a existir un proceso de hipertrofia e hiperplasia, pero es un proceso lento, es un proceso gradual que cuando se enfrenta a todo el proceso degenerativo, quizás no lo vemos tan evidente, pero al menos los aspectos funcionales sí van a ser claves. Fíjense ustedes en este estudio que nos habla un poco de la modificación de la fibra muscular. Aquí alcanzamos a ver distintos tipos de fibras musculares de tipo 1, fibras musculares de tipo 2, y este estudio lo que intenta demostrar es no solamente la pérdida de la fibra muscular, sino que la fibra experimenta deformación. Si experimenta deformación, la capacidad de generar tensión disminuye. Si disminuye la capacidad de generar tensión, va a disminuir la capacidad de generar fuerza. Entonces, aquí podemos ver cómo con el paso de los años, el adulto mayor va a tener una dificultad para generar fuerza. No es porque quiera o no es porque no haga ejercicio, ¿no? Es un proceso fisiológico en el que la masa muscular se va deteriorando. Podemos verlo aquí igualmente, como la sarcopenia va haciendo presencia en el adulto mayor. Vemos la forma en cómo se notan los tabiques intermusculares, la fibra muscular en una persona joven, una fibra muscular que más o menos se asemeja a una estructura hexagonal, pero que en el adulto mayor esa fibra muscular disminuye su tamaño, pero también disminuye su forma, lo que conduce a alteraciones significativas. Y bueno, entonces aquí tenemos algunas formas en cómo eso se puede contrarrestar. El ejercicio físico, que es una de las estrategias más importantes. Lógicamente no es la única, pero sí es una de las más importantes. Se tiene que acompañar con una adecuada suplementación, una adecuada alimentación y con farmacología en el caso necesario. Aquí podemos ver más o menos algunos de los procesos que se van a estar presentes asociados al entrenamiento tanto de fuerza como al entrenamiento aeróbico.
mejoras significativas en el tejido adiposo blanco, que es un tejido adiposo altamente nocivo para la salud cuando se encuentra en un estado disfuncional. Bien, puede llegar a producir un estado inflamatorio o un estado proinflamatorio de carácter crónico. Bien, más aspectos que podemos ver asociados con la edad, que disminuyen la secreción de algunas interleuquinas que son claves para el mantenimiento de la masa muscular, aumentan otros con el caso del ejercicio físico, uno que es clave como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento insulínico de tipo 1, una hormona conocida como la iricina que generan un efecto protector a nivel de la masa muscular. Y por último, vemos cómo el ejercicio combate directamente todos estos factores que van a producir una disfunción a nivel mitocondrial. De modo que con el ejercicio tenemos muchas claves que se pueden tratar de sortear o que le dan muchísimas claves o mejoras para el proceso del envejecimiento. ¿Ok? Bueno, esto ya al menos de mi parte ha sido todo. Ya por allí ahora los dejo en excelentes manos con el maestro Rafael Salazar. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes y poder hablar un poco acerca o continuar un poco, ¿no? De la cátedra que ya les estaba dando el maestro Abraham y que estaba hablando un poquito acerca de estos cambios a nivel del sistema muscular, a nivel del sistema cardíaco. Y a mí me va a tocar un poquito hablarles de otros cambios como es el caso del sistema nervioso y el sistema respiratorio. Y también hacer un acercamiento a algo que pues indudablemente llega con el envejecimiento, que es la muerte, ¿no? Y cómo esto afecta la salud general de los adultos mayores y por supuesto la calidad de vida, ¿no? Porque hablar de la muerte, siempre lo comento, no es un asunto para nada sencillo. Bien, entonces voy a compartir parte de mi presentación. Déjenme darme un segundo. Y vamos a comenzar, una vez que ya comparta, a hablar acerca de los cambios que se va a existir a nivel del sistema nervioso, que va a ser el primero que vamos a mencionar. No sé, Abraham, si puedes compartirla tú o me puedes asignar el permiso para poder compartirla. Colocarme allí de coanfitrión, gracias. Muy bien, entonces, aquí estamos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar de estos cambios que pueden existir en el sistema nervioso. Voy a tratar de ser breve, conciso, de manera tal de que la información sea bastante concreta y que ustedes puedan, de cierto modo, aprovechar esa información que se está manejando y que puedan darle el uso que necesiten, ¿no? A ver, esto es un artículo de Romy von Bernardi que surgió hablando del envejecimiento y los cambios bioquímicos y funcionales del sistema nervioso central. Cuando hablamos de cambios neurofisiológicos en el sistema nervioso, siempre estamos acostumbrados a relacionar el envejecimiento con la pérdida del volumen neuronal, ¿sí? O sea, cuando hablamos de envejecimiento y cuando hablamos del sistema nervioso, es típico escuchar o asociar la pérdida del número o las estructuras o el volumen de neuronas con las alteraciones que ocurren o se asocian al envejecimiento. Sin embargo, hay cuestiones bastante interesantes que giran en torno al cambio a nivel del sistema nervioso central que debemos comentar. Este artículo, a grosso modo, discute si el sistema nervioso tiene una vulnerabilidad por la existencia de patologías neurodegenerativas o si en cambio hay alteraciones cognitivas que están asociadas a la edad y que son los que dan pie a las alteraciones neurocognitivas o las enfermedades crónicas que ya conocemos, ¿no? Entonces, este trabajo discute cuáles son esos mecanismos neurobiológicos y comienza a darnos como una apertura a pensar que los cambios que existen a nivel neurofisiológico no solamente ocurre por una pérdida del volumen neuronal, sino que hay otros factores que están asociados. Voy a nombrar solamente algunos de ellos, no quiero hacerlo demasiado engorroso, pero sí cuáles son los más importantes y por qué. Fíjense unos asuntos importantes, ¿no? Uno es que anatomopatológicamente encontramos en el cerebro algo que se denomina ovillos neurofibrilares.
Los ovillos neurofibrilares son estructuras que usualmente se encuentran en pacientes o en cerebros que tienen enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que por supuesto, como consecuencia de esto, van a tener esta enfermedad neurodegenerativa que se conoce y que es bastante hablada. Sin embargo, hay que acotar que estos ovillos neurofibrilares se pueden encontrar, claro está, en un menor grado en el cerebro de personas, adultos mayores, de ancianos, sin déficit cognitivo. Lo que quiere decir que los ovillos neurofibrilares no son una característica única o propia de alteraciones, ¿sí? O de eventos patológicos, sino que también en personas que no tienen ningún tipo de déficit cognitivo, vamos a encontrar esta nueva estructura, ¿no? En el cerebro de las personas, y esto se vio en diferentes estudios, y además también están compuestos estos ovillos por filamentos helicoidales emparejados que son diferentes a los neurotúbulos y a los microfilamentos, o sea, son estructuras, y son estructuras de componentes celulares. Usualmente solamente se asociaba a la enfermedad del Alzheimer. Hoy en día nos damos cuenta que también lo tenemos en la estructura o el tejido nervioso de las personas sanas, como lo ven allí en esa imagen histológica que nos muestra esta presentación. Lo que quiere decir que fíjense cómo comenzamos a preguntarnos qué viene primero, si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, primero hay un cambio estructural que conlleva a la enfermedad, o primero hay una enfermedad que hace el cambio estructural. Entonces, aquí tenemos esa duda que siempre aparece. Bien, hablando del Alzheimer y de esa asociación que tiene con el cerebro que usualmente está sano, también vamos a hablar de las placas amiloideas. Estas placas amiloideas, sobre todo en regiones de las neocortezas, es mucho menos frecuente. O sea, aunque sí voy a tener ovillos, las placas sí van a ser mucho más características de la enfermedad del Alzheimer, y la voy a encontrar en menos cantidades en los pacientes que no tienen alteraciones neurológicas, aunque su prevalencia aumenta en personas que son muy añosos o también su densidad se mantiene baja. O sea, aunque sí hay un aumento, realmente la cantidad de placas amiloideas que voy a encontrar en personas que no tienen una patología de base no es relevante, ¿ok? Entonces, cambios importantes: si tenemos ovillos, no tenemos tanto número de placas amiloides como sí vamos a encontrar directamente en los pacientes que sí tienen déficit cognitivo. Las placas amiloides son depósitos anormales de proteínas beta-amiloides que se encuentran en el cerebro. También se conocen como placas neuríticas o placas seniles, ¿sí? Muy probablemente, si en algún momento de su carrera han estudiado o van a estudiar acerca del Alzheimer, van a escuchar de estos dos componentes. Y es interesante saber cómo, aunque en poca densidad, existen en una persona que no tiene una alteración cognitiva o que no tiene una enfermedad a nivel neurológico ya diagnosticada, ¿no? ¿Qué otros cambios vamos a ver? Aparte de esto, que me parece sumamente interesante porque siempre está asociado directamente a la enfermedad del Alzheimer, es la parte de la función importante que tienen las microglias. Todos recordarán en algún momento cuando vieron neuroanatomía o neurofisiología, hablaban de las microglias. Las microglias son parte importante del sistema nervioso, componen el 50% de todo el sistema nervioso, acompañada de las neuronas, por supuesto. Y hay algo importante en su función que no solamente se asocia con la homeostasis que debería tener el sistema nervioso, sino que también se asocia directamente con el envejecimiento. Y esto es sorprendente. Vamos a hablar de dos neuroglias del sistema nervioso central, sobre todo, que son los astrocitos y son las microglias. Ambos, tanto los astrocitos como las microglias, están asociadas al envejecimiento, ¿ok? En primera parte, cuando hablamos de los astrocitos, recuerden que está allí, como lo tienen en la imagen, esa célula que hace la conexión entre la parte sanguínea y la parte neuronal para formar una barrera y para poder brindar nutrición a lo que sería el componente neuronal, ¿no? Vamos a encontrar un aumento de los astrocitos GFAP, que son aquellos que tienen proteína fibrilar acídica glial, que es un marcador de activación,
y vamos a tener también a lo que sería los astrocitos, que son los S100B, ¿ok? ¿Y por qué voy a hacer mayor referencia a este segundo grupo? Porque ellos promueven la sobrevida neuronal y el crecimiento de las neuritas. Para mí es muy importante el crecimiento de las neuritas porque es lo que va a mantener que se pueda desarrollar lo que conocemos como la neuroplasticidad, ¿sí? Si yo quiero crear nuevas rutas, tengo que tener un crecimiento de neuritas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, perdón que me devuelva, que no cerré la idea, cuando yo tengo un aumento de estos astrocitos S100B, esto me está hablando quizás de un proceso de envejecimiento. El cuerpo, en función de buscar un equilibrio, cuando tengo un envejecimiento, promueve la sobrevida neuronal. Busca, de cierto modo, con todas las posibilidades que tiene el sistema nervioso de que sus neuronas se mantengan con vida, ¿sí? Es muy conocido la pérdida de volumen neuronal que tienen los adultos mayores. Las células gliales aumentan en volumen y no solo aumentan para no tener un vacío a nivel del sistema, sino también para poder promover ese crecimiento de las neuritas y promover nuevas vías de manera tal de que se mantengan las funciones a nivel de nuestro sistema nervioso. Sí, imagínense, yo pierdo neurona, pero no recupero la función, obviamente nuestro declive a nivel cognitivo sería impresionante, ¿sí? Y el envejecimiento se convertiría en una condena. No es así. El cuerpo busca sopesar las pérdidas y estas pérdidas se hacen quizás a través de una respuesta protectora que se hacen por los astrocitos, ¿no? Punto positivo por los astrocitos que nos mantienen allí creando nuevas neuritas y creando nuevas redes neuronales. Bien. Y también están las microglias, que es otra de las neuroglias que traigo a mención. Ellas también se incrementan cuando hay envejecimiento, sobre todo aquellas microglias que sobreexpresan a la interleuquina 1, que ya la escucharon esta palabra interleuquina con el maestro Abraham, que no es más que sustancias proinflamatorias, y estas microglias en específicos tienen una característica fagocítica, ¿no? O sea, se encargan de eliminar, de fagocitar a células que están por allí, ¿no? Que pueden ser nocivas, ¿bien? Entonces, este incremento en la activación de la microglia se observa incluso en ausencia de otros cambios asociados al envejecimiento. O sea, quiere decir que el hecho de que se aumenten estas microglias fagocíticas no se debe a otros cambios, sino que más bien es primario. Siempre comienza con esto. O sea, el aumento de las microglias es un cambio asociado al envejecimiento primario y no reactivo a otras alteraciones. Lo que es sorprendente, porque quiere decir que desde que comenzamos este proceso de envejecimiento, esto comienza también o desencadena también las reacciones asociadas al aumento de las microglias. ¿Sí? ¿Y qué tiene? Que se aumenten las microglias. ¿Qué tiene o qué de positivo o qué de negativo le hace a mi sistema, ¿no? Cuando yo activo esta célula glial, ellas son relevantes dado a que son los principales efectores y moduladores de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Lo que quiere decir que un aumento en estas células fagocíticas, sobre todo si son la sobreexpresión de la interleuquina, me va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los cambios en la reactividad podrían ser los responsables de la potenciación de la inflamación en los adultos mayores, ¿sí? Y además de eso, también podría promover el estrés oxidativo que se observa en el sistema nervioso, sobre todo cuando tenemos individuos seniles. Bien, entonces, en gran parte cuando el maestro Gran estaba hablando de las teorías del envejecimiento, estas teorías se asocian al estrés oxidativo y este estrés oxidativo que potencia el envejecimiento puede venir dada por estas células gliales. O sea, que sí tiene un sentido o que sí tiene un cambio el hecho de que yo tenga un aumento en células como es el caso de las microglias. ¿Sí? Miren, aquí tenemos
una comparación, ahorita se los muestro con los astrocitos y luego se los muestro con la microglia. Tengo los dos puntos, ¿no? Porque a veces solamente vemos una cara de las microglias y a veces decimos, bueno, es que las células gliales no son tan importantes, o sea, solamente son células de sostén y nos quedamos con esto de que son células de sostén y no vamos mucho más allá de todo el potencial que tienen estas células en nuestro cuerpo. A ver, y ustedes me lo pueden decir en el chat. Si les hablan de células gliales, ¿ustedes tienen en mente todas las funciones que hacen o sencillamente se quedaron en que era una célula de sostén? Bien, un ejemplo de los astrocitos. Los astrocitos hacen neurogénesis. Los astrocitos hacen sinaptogénesis. Los astrocitos ayudan a la plasticidad sináptica, logran la homeostasis del sistema nervioso central y por supuesto hacen una regulación de la barrera hematocefálica a través de esa conexión que hacen entre el vaso sanguíneo y lo que sería el soma nervioso. Bien. Sin embargo, ante efectos como estrés oxidante, radiación ultravioleta, sedentarismo, mala alimentación, trastornos del sueño, los astrocitos se vuelven astrocitos senescentes. Y estos astrocitos liberan un montón de sustancias que alteran la homeostasis, disminuyen la plasticidad sináptica, disminuyen el balance metabólico, aumentan la cantidad del GFAP, que ya lo mencionamos anteriormente, que es un tipo específico de astrocitos, aumenta la vimentina y aumenta las proteínas proinflamatorias, que es a lo que estamos trayendo a colación, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 1B, factor de necrosis alfa, ¿sí? Y otros factores que inducen a lo que sería la parte de la inflamación. Bien, ahora, viene algo interesante. Aunque yo estoy hablando de inflamación en el sistema nervioso central, no quiero decir con esto que esto sea el culpable y la panacea de todo, ¿no? O sea, que sea el enemigo. La inflamación y la regulación por citoquina ha sido asociados a diferentes aspectos del envejecimiento, ¿no? Y esto se ha documentado el impacto de los mecanismos inflamatorios en enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, todavía por evidencia, y esto tenemos que tenerlo claro, ¿sí? No se tiene claro que la inflamación tenga un papel específico en el envejecimiento. Es una teoría. Mas, sin embargo, esto no es un hecho que está totalmente claro. ¿Ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta por allí. Cualquier duda que vaya surgiendo, sobre todo que sé que esto es un tema que a veces no estamos tan familiarizados, por ahí lo colocan en el chat y sin duda cuando terminemos esta intervención, pues les voy contestando de manera presta lo que se pueda contestar, ¿no? Sé que a veces hablar de neuro, uy, es dolor de cabeza, pero es importante hacerlo, ¿no? Vamos a hablar de que durante el envejecimiento se establece un mecanismo de retroalimentación positivo, de manera que las células previamente enfrentadas a un estímulo responderán de manera más robusta a un nuevo estímulo y se potencia su efecto. ¿Ok? Miren, por ejemplo, anteriormente les coloqué la foto del astrocito y los cambios que tienen. Ahora miren cómo la microglia en reposo tiene tanto funciones homeostáticas protectoras, ¿sí? Como la fagocitosis, como la remodelación neuronal, como el soporte trófico, pero también tiene funciones inflamatorias perjudiciales. El astrocito puede convertirse en un elemento proinflamatorio importante. ¿Cómo? Con excitotoxicidad, con poda sináptica, con desmielinización. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el aumento progresivo de la respuesta microglial, o sea, de tanto que hay un estímulo y la microglia responde, la microglia responde, y la microglia responde, y el astrocito responde, y la microglia responde, esto incrementa la probabilidad de que se genere una respuesta inflamatoria. De hecho, con la edad, las microglias tienden a producir más citoquinas después de una injuria. Cuando somos jóvenes, sí, por supuesto, tenemos una estabilidad entre las funciones homeostáticas protectoras y las funciones inflamatorias. Pero cuando avanza la edad, este equilibrio se ve más desestabilizado y son mayores las funciones inflamatorias de las citoquinas que las funciones homeostáticas. ¿Ok? Muy bien, entonces, para cerrar con esta parte del sistema nervioso, la evidencia de cambios inflamatorios asociados a la edad es variable y depende si se evalúa la citoquina que tú tienes en plasma o la citoquina que tú tienes en el sistema nervioso.
¿Por qué? Porque, de hecho, si tú tienes elevadas las citoquinas en plasma, no necesariamente tienes elevadas las citoquinas en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aumento de citoquina proinflamatoria de tipo 1, la interleuquina 1, ¿sí? A nivel intratecal puede disminuir la inflamación periférica. O sea que un aumento en las sustancias inflamatorias que se encuentran a nivel del sistema nervioso central puede estar asociada a una disminución de la inflamación periférica. Entonces, por esto, aunque a veces decimos, bueno, pero es que sí se desencadena una respuesta inflamatoria general, no tiene por qué ser culpable el sistema nervioso central. Y por eso seguimos en este limbo de realmente la inflamación intratecal, o sea, la inflamación que se hace a nivel del sistema nervioso central, tiene alguna asociación directa con el envejecimiento. Esto tendrá que seguir averiguándose. Definitivamente sí. Pero me gustaría que se quedaran con esto en la cabeza de que cuando hablamos de cambios a nivel del sistema nervioso y cuando hablamos de envejecimiento, no solamente hablamos de disminución de volumen neuronal, hablamos de cambios gliales y hablamos de cambios estructurales como los ovillos o como las placas, ¿sí? Que también se forman en cerebros que no tienen enfermedades neurodegenerativas. Bien, y que por supuesto trae alteración sobre todo a nivel cognitivo. Y por eso vamos a ver los cambios cognitivos que usualmente presenta el adulto mayor. Bien, otro punto importante es que además de la pérdida de neuronas, también hay una pérdida sináptica durante el envejecimiento, en ausencia de cualquier alteración neurodegenerativa. ¿Sí? A ver, esto es difícil de diferenciar. Yo no sé cuándo realmente lo que tengo es una alteración leve, estable del envejecimiento o estadio temprano de una enfermedad neurodegenerativa, pero está dentro de ese limbo que muy probablemente sea muy difícil definir por ahora con los estudios que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los circuitos que usualmente pierden esta actividad sináptica? Tenemos, por ejemplo, los que son los circuitos hipocampales y los circuitos neocorticales, que son muy similares a los que están en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Estos también son los que están más vulnerables a compromisos sinápticos, ¿ok? Y esto hace, pues, las alteraciones cognitivas que ya mencionamos anteriormente. Hay evidencia, y de esto sí, ya esto es claro, ¿no? Que existen cambios regresivos asociados en la edad, sobre todo en la parte de las arborizaciones de las espinas dendríticas, ¿no? Recuerden que las dendritas se ramifican y esas ramificaciones tienen pequeñas espinas y las espinas son las que hacen el contacto para ejecutar los puntos sinápticos, ¿no? Entonces, lo que sí se tiene en evidencia es que hay un cambio morfológico en las dendritas y hay una reducción de la densidad de las espinas sinápticas en individuos mayores de 50 años. Estamos hablando de que hay una pérdida de aproximadamente cercana al 50% en comparación con individuos menores. ¿Sí? Entonces, no solamente perdemos volumen neuronal, perdemos zonas de sinapsis, pero perdemos áreas sinápticas. Y estas áreas sinápticas no se pierde porque no haya una neurona, sino porque tenemos menos puntos de conexión a nivel de lo que sería la parte de las dendritas, ¿no? Y bueno, lo dijo el maestro Abraham, tenemos una inversión de la pirámide generacional, cada vez tenemos mayor esperanza de vida y esto hace que la aparición de déficits neurológicos y cambios degenerativos sean un punto común en el avance de la edad. Bien, pero atención, y es algo que quiero rescatar, los cambios no corresponden solamente a la muerte neuronal, sino también a cambios degenerativos de tipo funcional. ¿Ok? El límite entre el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico todavía no está claramente diferenciado. No sé cuándo esto es normal o ya comienza a ser un cambio neurodegenerativo leve, ¿sí? Y recuerden que esto no solamente tiene que ver con el hecho de que todos los sistemas nerviosos funcionan igual, tiene que ver con factores biológicos, con la parte genética, pero también tiene que ver con la dieta, con las drogas, con el historial de enfermedades, con diferentes injurias, ¿no? Entonces el cambio en el sistema nervioso central es bastante variado, ¿ok? Rompiendo con esto un poco, vámonos a cambio del sistema respiratorio, ya que vamos en todos estos sistemas que sobre todo para
La WPT es importante que un fisioterapeuta domine, ¿no? La parte muscular, la parte nerviosa, la parte cardíaca y por supuesto también la parte respiratoria. Bien, hay 5 puntos bien claros, bien definidos bibliográficamente, que hablan acerca de un cambio a nivel del sistema respiratorio. Primero, la presión de retracción elástica del pulmón disminuye. Segundo, disminuye la distensibilidad de la caja torácica. Disminuye la fuerza de los músculos respiratorios. Atención con esto, importante para la fisioterapia. Disminuye la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia. Y disminuye la percepción del aumento de resistencia de las vías aéreas. No les voy a mencionar todas, solamente les voy a mencionar algunas, pero es importante entender que todos estos cambios en el sistema respiratorio inducen, por supuesto, a una disminución en los volúmenes y capacidades, y claro está, tenemos a un adulto mayor que su calidad de respiración se ve mermada y no funciona igual que cuando tenía quizás algunos años menos. Y esto es fisiológico, ¿ok? ¿Qué hablo cuando menciono una disminución en la retracción elástica? Recuerden que el pulmón es un globo. Ustedes agarren un globo e inflenlo. ¿Y qué pasa cuando usted suelta el globo? El globo tiene algo que se llama retracción elástica y eso va a tener la capacidad del pulmón de volver a su lugar de origen. Eso es la retracción elástica. Eso está formado por fibras elásticas del tejido pulmonar y por supuesto en parte por la tensión superficial que tiene el líquido que recubre el interior de los alvéolos o que rompe el líquido que tiene el interior de los alvéolos, ¿no? No existe hasta ahora evidencia que haya alteración del surfactante pulmonar ni en los neumocitos de tipo 2, por lo que el surfactante no es el responsable de esta disminución de la presión de retracción elástica, ¿sí? Sin embargo, sí hay una disminución importante. Estamos hablando de que se disminuye de menos 0,1 a menos 0,2 centímetros de agua por año desde los 16 años. Quiere decir que como estoy casi seguro que la gran mayoría de las personas que nos acompañan en la noche de hoy tienen más de 16 años, ya están perdiendo presión de retracción elástica. Ya su globo no se desinfla como antes. Y esto se atribuye a cambios en la configuración del colágeno y la presencia de pseudoelastina a nivel del tejido parenquimal. O sea, nuestro globo, en vez de regresar a su lugar, se queda inflado. Es un globo que no termina de desinflarse. Y esto para el pulmón no es tan positivo como suena. ¿Ok? Cuando yo dejo un globo inflado, yo estoy decreciendo la superficie alveolar. Estoy hablando que decrezco mi superficie alveolar a 0,27 metros cuadrados por año de edad. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene si decrece un poquito la superficie alveolar? Si nos remontamos a la fisiología básica, debemos recordar lo que dice la ley de Flick. Flick dice que la difusión del oxígeno, en este caso, y el dióxido de carbono, es directamente proporcional a la superficie de difusión e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si yo tengo una disminución de la superficie alveolar, por supuesto también va a haber una disminución de la difusión. Por lo que no es raro encontrar que si le hago a mi paciente una prueba de difusión de monóxido de carbono, mi paciente va a tener una disminución en la capacidad de difusión alveolar. Y esto se debe a la pérdida de la refracción elástica. Otra cosa es el cierre prematuro de las vías aéreas pequeñas. Los bronquiolos terminales se cierran, cambian su diámetro, disminuyen menos de 2 milímetros su diámetro y por consiguiente hay un aumento del volumen de cierre, más espacio muerto, más insuflación, más aire que se queda atrapado, ¿sí? Y como consecuencia, si tengo más aire atrapado, es un aire que no genera intercambio gaseoso, es un alveolo que no se ventila correctamente, es un alveolo que por supuesto va a perder sus propiedades perfusivas y voy a tener una alteración en la relación ventilación-perfusión y voy a tener una alteración en los flujos respiratorios, porque cuando le diga al paciente bota aire, el aire no sale, porque tengo un globo que no se desinfla, ¿sí? Y esto pasa fisiológicamente. Estas alteraciones generan un aumento de la distensibilidad y es lo que se denomina pulmón senil o se menciona como enfisema senil.
¿Suena la palabra enfisema? Por supuesto que no suena la palabra enfisema, porque el enfisema es lo que aparece con el EPOC, y es exactamente esto. Cierre de las vías aéreas más pequeñas, disminución de la presión de retracción elástica y un aumento de la cantidad de aire que queda dentro de los alveolos. Eso pasa con el envejecimiento. ¿Ok? Segundo punto, disminución de la distensibilidad del tórax. Los invito a que a partir de ahora vean el tórax del adulto mayor y se van a dar cuenta que los adultos mayores de por sí tienen un tórax redondito, ¿sí? Y ese tórax redondito se denomina tórax en tónel. Y el tórax en tónel tiene que ver con todo esto que estamos mencionando. Si yo tengo una disminución de la retracción elástica, yo voy a tener un pulmón que está lleno de aire, ¿sí? Que está hiperinsuflado. Y como consecuencia, mi caja torácica pues se pone más grande. ¿Y por qué no vuelve a su lugar si se supone que la caja torácica también tiene que tener una distensibilidad, ¿no? ¿O por qué yo no logro que la caja torácica, así yo esté hiperinsuflado, la pueda llevar más hacia afuera y de esa manera tomar más aire? Bueno, porque la caja torácica se calcifica y la calcificación se da en la parte costovertebral, en los discos intervertebrales, ¿sí? Y sobre todo también en la parte esternocostal. ¿Qué sucede ahora? Que antes cuando era joven tenía un cartílago que era totalmente complaciente. Yo podía respirar y ese cartílago respondía a mis demandas. Pero ahora sustituyen ese cartílago por estructuras que tienen calcio, o sea que son más fibrosas. ¿Qué pasa? Tengo un tórax hiperinsuflado, pero el paciente quiere tomar más aire y no puede, porque su caja torácica no se la permite. Y entonces, ¿cómo se van a volver las respiraciones? Rápidas y superficiales. Una respiración rápida y superficial me va a ayudar a mantener las demandas de perfusión que tengo con un tórax que, ojo, esto va en un proceso de cronificación, lo que quiere decir que el paciente se adapta a esto. Si el día de mañana yo te pongo a respirar así, muy seguramente te vas a sentir ahogado. Pero una persona que va evolucionando el sistema hasta llegar a respirar así en algún momento, por supuesto, se va adaptando a los cambios. Los cambios en la distensibilidad del tórax y del pulmón hacen que un adulto mayor, al momento de la inspiración, necesite más fuerza, porque ya no solamente tiene que vencer la resistencia de la vía aérea que estamos venciendo todos nosotros en este momento, sino que también ahora tiene que vencer a un tórax que está muy difícil de distender, con un pulmón que está muy distendido. ¿Sí? Todo eso pasa. Eso para que tengan un poquito más de consideración de cómo está respirando nuestro adulto mayor, ¿sí? Porque si se los pongo a hacer ahorita como ejercicio, se van a dar cuenta que es súper complicado, ¿ok? Entonces, cuando cambia esta distensibilidad, también hay una pérdida de la ventaja mecánica del diafragma. Imagínense, si yo tengo mucho aire, ¿sí? Tengo un diafragma que se va aplanando. Y ese diafragma que se va aplanando tiene ahora una pérdida en lo que sería la palanca que puede ejecutar para poder llevar a cabo la inspiración. Entonces lo que tengo es una desventaja mecánica para los músculos inspiratorios, ¿sí? No es lo mismo tener una cúpula diafragmática así, que pueda bajar y tenga una buena ventaja mecánica para producirme una mayor presión y en ese caso tener una mejor fuerza para meter más aire, a un músculo en desventaja. Es como que si yo les dijera a ustedes o les hablara de tipos de palancas que lo vimos en kinesiología, ¿no? La palanca que está hiperinsuflado, los músculos no tienen la palanca suficiente. Recuerden que la palanca del diafragma está en la zona de aposición costal, o sea, está en la zona que está pegada a las costillas. Cuando yo aplano, yo quito zona de aposición, por lo que le estoy quitando palanca a los músculos inspiratorios. Muy seguramente, esto también es una de las cosas que incita a que la musculatura respiratoria, sobre todo inspiratoria, sea débil. Un diafragma que no genera la misma presión es un diafragma que va a pedir ayuda. ¿Y a quién le va a pedir ayuda? A la musculatura accesoria. ¿Sí? Entonces puede que estos pacientes tengan recurso de la musculatura accesoria para poder respirar de manera correcta. ¿Sí? Por otra parte, un tórax hiperinsuflado, aumento de la capacidad residual funcional, esto es lógico, porque aumenta el volumen residual. Tengo mayor cantidad de aire que no está haciendo absolutamente nada en ese pulmón, ¿sí? Y tengo una disminución de la capacidad vital.
¿Por qué capacidad vital? Porque recuerden que la capacidad vital también es lo que voto. Y al yo no votar, por supuesto, tengo una disminución de la capacidad vital y tengo una disminución de una capacidad inspiratoria. Comienzo a tener un síndrome obstructivo. Un estudio reciente demostró que la capacidad inspiratoria disminuye de 28 a 24 mililitros por año en hombres y mujeres, respectivamente. O sea, 28 para hombres y 24 para mujeres. Y esto es importante. Estamos hablando de 28 mililitros por año. Sumémoslo. Vayamos viendo si el paciente tiene 90 años, ¿cuántos mililitros es esto? ¿No? Aquí estamos viendo un tórax hiperinsuflado. ¿Cómo sé que está hiperinsuflado? Regla básica de radiografía, me voy al punto medio clavicular y en el punto medio clavicular cuento cuántos arcos costales anteriores lo sobrepasan. Si lo contamos, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos hasta 8 arcos costales. Y aparte de eso, estamos viendo un diafragma un poquito aplanado, ¿sí? Pero ojo, porque también estamos viendo en la imagen B otra cosa que puede estar asociada al sistema respiratorio, que es una hipercifosis. Adultos mayores con hipercifosis, por supuesto, esto hace que la distensibilidad del tórax sea menor. Es un tórax que va a estar allí encerradito y cuando el paciente quiera ampliar el tórax, va a ser mucho más difícil para él. Y a ver, ¿cuántos abuelitos no conocen ustedes que tienen hipercifosis? Bien, la gran mayoría. Conlleva una disminución de la musculatura. No me voy a meter mucho con esto. Ya Abraham habló de la parte de musculatura musculoesquelética. El diafragma sigue siendo un músculo esquelético. Hay muchos factores implicados. Dentro de los factores implicados está inclusive la misma caquexia asociada al adulto mayor, ¿no? Hay una hipoplasia de fibras musculares y disminución del número de las neuronas periféricas. Hay interferencias en el transporte activo del ion calcio, por lo cual el retículo sarcoplásmico no trabaja de la misma manera y no se producen contracciones tan poderosas. Hay una disminución de la síntesis de miosina de cadena pesada y más bien, en vez de haber una síntesis de miosina, lo que hay es un sistema ubiquitin proteosoma que acaba con las cadenas de miosina y hay una disminución de la generación de ATP a nivel mitocondrial. En traducción, adultos mayores, diafragmas mucho más finos, ¿sí? En cuanto al grosor diafragmático, si nos metemos en un eco, nos vamos a dar cuenta que el diafragma pues va a disminuir su grosor y eso como consecuencia también va a disminuir su zona de incursión, va a disminuir su zona de aposición, va a disminuir la MIP, que es la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Que es con lo que yo me voy a mostrar posteriormente cómo puedo hacer una dosificación del ejercicio para lograr mantener la fuerza de la musculatura y poder sopesar de cierto modo todas estas alteraciones fisiológicas que les estoy comentando en la noche de hoy. Bien, tórax en tonel, que es lo que van a tener nuestros adultos mayores, rigidez en la caja torácica, aumento de la capacidad residual funcional y músculos inspiratorios que están en desventaja mecánica. Respiración superficial y rápida. Eso tienen nuestros adultos mayores. Y mientras más edad, todo esto va en aumento, como ya lo acabamos de hablar. Y si no fuera poco, y les prometo que ya vamos a ir cerrando, lo tengo allí controladito, no los quiero tampoco fastidiar ni abrumar, ¿sí? Yo voy a tener una pérdida del control de la respiración. El cuerpo es sabio y todo el cuerpo tiene una conexión. Recuerden de dónde nace la disnea. La disnea en gran parte nace por quimioreceptores, mecanorreceptores, receptores cutáneos, propioceptores que tengo en mi sistema respiratorio. Sobre todo los quimioreceptores que son los más conocidos. Quimioreceptor aórtico, quimioreceptor carotídeo, ¿no? Estos quimioreceptores valoran los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando yo tengo niveles bajos de oxígeno, mi sistema le dice a mi cerebro, específicamente mis áreas de ritmicidades vulvares, le dice, hey, aumenta la frecuencia respiratoria, nos estamos quedando sin oxígeno, ¿no? O si mi sistema tiene un aumento del CO2, estoy cayendo en una acidemia, mi sistema le dice a mi cerebro, epa, aumenta la respiración, estamos cayendo en acidemia, tengo que sacar CO2, ¿no? ¿Qué pasa? En un estudio de Kronberg, dice que cuando la presión alveolar disminuyó bruscamente a 40 milímetros de mercurio, la ventilación de un joven aumentó el flujo. Mi respiración era más rápida, a 40 litros por minuto. En el adulto mayor solo alcanzó los 10 litros por minuto, al mismo estímulo.
Lo que quiere decir que estoy perdiendo un poco los mecanismos de control, que estoy perdiendo un poco esos mecanismos que cuando joven estaba en hipoxemia, actuaban de manera inmediata. Cuando soy adulto mayor, tengo la misma hipoxemia, pero mi sistema responde más torpemente. ¿Sí? Mi diafragma no funciona igualmente y el flujo es mucho menor. También esto mismo se vio con el CO2. Se hizo el estudio, sujetos jóvenes, adultos mayores, hubo un aumento importante del CO2. Recuerden que el CO2 tiene que estar aproximadamente en 40 milímetros de mercurio. Por encima de 40 milímetros de mercurio ya comienza a hacer una alteración en el pH, o sea, te vuelve más ácido porque el CO2 viene del ácido carbónico. Entonces, ¿qué pasa? Un aumento de 55 milímetros de mercurio en el CO2 lo que hizo fue que en los adultos mayores solamente hubiera un aumento de 2 litros por minuto en cuanto a velocidad de flujo. Recuerden que cuando hablo litros por minuto hablo de flujo, de la velocidad del aire, ¿sí? Mientras que en los adultos jóvenes estamos hablando de 3.4 litros por minuto. Ustedes dirán, no es mucho, pero 1.4 litros por minuto de diferencia es una velocidad bastante importante, sobre todo ante una hipercapnia, que es el aumento del CO2. Entonces, ¿qué pasa? Ya mis quimio, mis mecanos, mis propios receptores, ¿sí? Aunque están dando una señal, mi pulmón no está respondiendo igual. Y me estoy adaptando mucho peor a los cambios en oxígeno y a los cambios en dióxido de carbono, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pasa que si mi sistema no es capaz de regular a través del flujo los cambios en dióxido de carbono o los cambios en oxígeno, va a llegar un momento que yo voy a necesitar asistencia. ¿Sí? Entonces mi cuerpo no fue capaz de regular el cambio en oxígeno, te voy a tener que colocar un oxígeno. Y entonces, ¿para quién es más fácil subir una altura o que se vaya a La Paz o que se vaya al Pico Orizaba? Una persona joven tiene mejores mecanismos de adaptación que un adulto mayor. ¿Ok? Y bueno, a pesar de todas las modificaciones, esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso de envejecimiento, el sistema respiratorio es más vulnerable a noxas ambientales. El sistema es capaz de mantener un adecuado intercambio gaseoso en reposo y durante el ejercicio durante toda la vida. Esto no quiere decir que, bueno, el adulto mayor está condenado a que su sistema respiratorio sea peor. Igual mantiene un adecuado intercambio gaseoso. Recuerden que esto entra en la cronificación, o sea, el sistema se adapta. El cuerpo es tan brillante en lo que hace que el cuerpo, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Manteniendo estable la presión de CO2, en tanto que la presión de oxígeno desciende suavemente, estamos hablando de 0.3 milímetros de mercurio por año, desde los 17 años hasta los 60, 74 años y posteriormente se mantiene sin cambios, ¿sí? Jóvenes, listo, ya cierro. Esto es lo último que quiero que se vayan con esto en la mente, ¿sí? ¿Qué pasa referente a la muerte? ¿No? Porque si algo tenemos claro con el envejecimiento es que la persona termina en la muerte. Y pues este es el área en donde yo más me desarrollo, a través de los cuidados paliativos. Es importante hablar de cuidados paliativos al adulto mayor. Realmente esto se hace importante. Hablemos de esto, ¿sí? Fíjense una cosa, todo el mundo envejece. Esto es algo a nivel mundial, ¿sí? Nadie ha encontrado la cura en contra del envejecimiento, ¿sí? Tampoco es una patología, pero todo el mundo envejece. La fuente de la juventud no existe, ¿sí? Sin embargo, envejecer no es solamente un cambio biológico. Envejecer es un cambio psicológico y social. Envejecer no solamente cambia el físico. Envejecer no es solamente lo que dijo el maestro Abraham de lo que pasa en el corazón, no es solamente lo que pasa a nivel de las fibras del músculo esquelético, no es lo que cambia en las microglias, no es lo que cambia en el sistema respiratorio. Envejecer es un cambio social. Envejecer es una jubilación. Envejecer es no soy útil. Envejecer es tengo un pago muy malo a lo que me queda de mi vida. Envejecer es ya no me invitan a tantas cosas porque soy viejo. Entonces, vicios. Está mal encasillarnos en que envejecer solamente es un acto biológico. Envejecer es un acto psicológico y social.
Y los cambios, que son problemas físicos y mentales, que estamos muy asociados a ellos, también tienen que ver con experiencias ante la muerte, miedo a la muerte. Y las personas que tienen miedo a la muerte tienen un deterioro en la calidad de vida. ¿Y quién tiene más miedo a la muerte? Las personas que tienen enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. Entonces, no pensemos solamente en el envejecimiento como un acto biológico. Pensemos en el envejecimiento como personas que están frustradas, personas que tienen miedo, personas que no tienen las condiciones sociales adecuadas para desenvolverse en muchos países. ¿Sí? Y a través de eso, entre los cambios que se presentan con el envejecimiento, son las situaciones que rondan en torno a la muerte y al proceso de morir. El adulto mayor tiene que acostumbrarse a la idea de que va a morir, cosa que no tiene el joven. El joven dice, no, es que me queda para pensar en eso. Ah, tiempo tengo de sobra. Después mañana pienso si me voy a morir o no me voy a morir. El adulto mayor lo tiene en la puerta de su casa y todo se lo recuerda. Cada vez que él se levanta y dice, cada vez se me hace más difícil pararme de la cama, cada vez que él se levanta y dice, cada vez soy más dependiente de los demás, él está claro que la muerte está cerca. Y esto causa miedo, confusión, y es una etapa que ya muy seguramente ha experimentado la muerte de casi todos sus familiares cercanos, además de que está padeciendo enfermedades. ¿Cómo te sentirías tú? Ya perdiste a casi toda tu familia, sobre todo los que estaban por encima de ti, ¿sí? Entiendes que tu cuerpo no está funcionando igual. Entonces la pregunta es, ¿sí necesitaré cuidados? Por supuesto que sí. Biológica, social, cultural, psicológicamente, los adultos mayores necesitan comenzar a hablar de la muerte y comenzar a crear estrategias para tener calidad de vida, aun y cuando esto es un proceso que tiene que venir, ¿no? Fíjense esto importante. En Colombia encontraron que el 63.5% de los adultos mayores tienen miedo a la muerte. 63.5%. Y en México estamos hablando que hay una percepción de deficiente calidad de vida en el 45.4% de los adultos mayores, sobre todo afectados a nivel psicológico. ¿Qué estamos haciendo con ellos? No, no hablamos de la muerte. De la muerte no se habla en la casa. Abuela, cállese, usted no se va a morir todavía. Pero nadie trabaja ese miedo. Nadie te prepara ante las enfermedades crónicas, el acompañamiento que se debería seguir y como fisioterapeuta, todo lo que podemos hacer no solamente desde el ámbito físico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Inherente al envejecimiento está la pérdida funcional. Y si tú pierdes función, estás susceptible a agresiones externas. ¿Y qué pasa? Que el adulto mayor disminuye los mecanismos de respuesta. Cada cosa que entra, si tú cuando joven tenías una gripe, te levantabas de inmediato. Como adulto mayor tienes una gripe, el equilibrio interno es mucho más difícil de conseguir y comienzan las enfermedades crónicas. Son muchísimos los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas y que contribuyen a la mortalidad, ¿sí? Aparte de, son complejas, son costosas y son engorrosas en el sistema de vida. Por eso que cuando pensamos en adulto mayor, no piensen solamente en cambios biológicos, piensen en todo lo que viene. Miren, esto es una tabla, no se las voy a mostrar en todo, pero dónde muere el paciente, cómo muere, de qué enfermedad muere, cuántas noches apareció hospitalizado, si visitó un médico, si no lo visitó. Señores, el momento antes de la muerte del paciente no es grato y sobre todo cuando no se tiene la preparación adecuada. Lo que sucede el último año de vida de la población envejecida, hay condiciones sociales, familiares que cambian y sobre todo factores que están involucrados con el envejecimiento. Fisioterapia. Estamos haciendo acompañamiento en esto. Acompañamos al paciente sobre todo en los últimos años de vida que tiene para que tenga calidad de vida. Sabemos cómo realizar este acompañamiento, ¿sí? Sabemos cómo trabajar sobre la sintomatología de las enfermedades crónicas que ya no se van a solucionar porque muy seguramente son crónicas evolutivas. Sabemos cómo dar un apoyo a la familia, a los servicios y a todo lo que está alrededor de eso, ¿sí? Eso es lo que tiene que cambiar. Y por eso quería meter esa parte de los cuidados paliativos, porque siempre cuando se habla del adulto mayor y sobre todo cuando se habla de adulto mayor y fisioterapia, tenemos muy en cuenta la parte biológica, pero no tenemos tan en cuenta todo lo que hay detrás de la parte social, de la parte
psicológica y de lo que hay detrás del miedo a la muerte y todo lo que podemos hacer como fisioterapeutas. Entonces, no sé si tienen alguna duda por allí, si queda algo pendiente, si tienen alguna pregunta, y si no, pues le doy paso al maestro Abraham para que pueda dar cierre a nuestra jornada de hoy. Bueno, antes que nada, chicos, pues darle las gracias tanto al licenciado Abraham como al licenciado Rafael. Excelente ponencia. Muchas gracias por todo lo que nos compartieron, por, bueno, aprender un poquito más de lo que pasa en el envejecimiento. Y aquí les compartimos algunas de las próximas certificaciones que se van a realizar. Ahorita les voy a compartir algunas de las preguntas que me han pasado unas por privado y otras que tenemos aquí en el chat. Entonces, chicos, aquí les compartimos algunas de las próximas certificaciones que vienen. Si están interesados o algo, pues pueden escribir, pueden meterse y con gusto validar. Les comparto algunas preguntas que me han hecho llegar. La primera que tengo por aquí va para el maestro Rafael. ¿Se pueden crear nuevas células como los astrocitos? ¿De qué manera puede ocurrir el crecimiento? Lick, estás en silencio, estás en mute. Qué raro, yo siempre. Les decía que las células gliales, a diferencia de las células neurales, sí tienen capacidad de reproducción, lo que quiere decir que sí puede haber un crecimiento astrocitario, un crecimiento de microglias, a diferencia de la gran mayoría de las neuronas que conforman el sistema nervioso central, pues que al carecer de centriolos no pueden hacer una reproducción. Estas células sí pueden hacer crecimiento, por lo que sí puedo tener aumento de células gliales. Es más, usualmente un sistema de equilibrio que yo hago para evitar la pérdida de volumen, sobre todo cuando estoy hablando de pérdida de volumen neuronal, es un aumento de células gliales. Perfecto, muchísimas gracias, Lick. Otra pregunta para usted. ¿Qué dispositivos se pueden utilizar para entrenar los músculos respiratorios? Mira, los dispositivos que tienen mejor evidencia y lo que más van a ver en la bibliografía son los dispositivos IMT, que son los dispositivos Inspiratory Muscle Training, ¿sí? La única recomendación es que para tú utilizar este tipo de dispositivo tienes que tener bastante claro cómo se utilizan, la dosificación. A ver, he visto muchas personas que está de moda esta parte de la utilización de dispositivos. La COVID puso de moda los dispositivos, entonces todo el mundo vemos que usan un threshold o que usan un power breather o que usan dispositivos de flujo, pero de repente, primero no conozco la diferencia entre cuál es el dispositivo de flujo y cuál es el dispositivo de resistencia de umbral. Luego no conozco la diferencia entre los centímetros de agua que le puedo colocar a cada uno. Entonces, aunque les comento que el dispositivo que se tiene que utilizar son los IMT, es importante entender cómo se hace la dosificación correcta de este tipo de ejercicios, porque al igual que se dosifica una sentadilla, se dosifican los ejercicios a nivel respiratorio. Perfecto, Lick, muchísimas gracias. Aquí tenemos otras preguntas, estas son para el maestro Abraham, donde dice, ¿qué ejercicio es mejor para el adulto mayor? Bien, bueno, esa es una pregunta que siempre sale sobre la mesa y que forma parte de muchísimos debates y que de la misma forma resulta un poco injusta porque realmente no es que exista un tipo de ejercicio que sea mejor que otro. Existen situaciones contextuales y el maestro Rafael menciona algo al final de su ponencia que yo considero que es magistral y es el simple hecho de que el envejecimiento no es un proceso biológico y un proceso de adaptaciones tisulares, es un proceso de adaptación psicosocial. De manera que cuando nosotros hablamos del ejercicio físico también tenemos que posicionarnos en este aspecto psicosocial. Las personas no hacen ejercicio por una simple razón y es porque muy probablemente no es llamativo para ellos realizar un ejercicio de fuerza, un ejercicio de carácter aeróbico. La evidencia puede decir 1500 cosas sobre una modalidad de ejercicio u otra. Pero si frente a mí tengo un paciente que no le gusta realizar ejercicio de fuerza, yo simplemente tengo que adaptarme a los factores que van a generar una buena adherencia al programa de ejercicio. Entonces, hablar de qué tipo de ejercicio es mejor que otro no vendría tanto al caso, sino más bien de situaciones contextuales y cómo podemos garantizar la adherencia al programa de ejercicio.
Claro que si me lo preguntan a mí desde un punto de vista netamente biológico, pero que ya sabemos que no es todo en el contexto clínico, yo creería que en el adulto mayor el ejercicio que puede llegar a provocar mejores adaptaciones a nivel neurofisiológico, a nivel músculo-esquelético, sin duda alguna es el ejercicio de fuerza. ¿Bien? Porque es el que va a aportar el estímulo adecuado para que la fibra muscular de tipo 2X pueda tener un adecuado reclutamiento y a partir de allí un adecuado proceso de trofismo, si se quiere. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles de acuerdo a mi área de conocimiento. Perfecto. Por aquí, Lick, otra pregunta. ¿El ejercicio de fuerza es bueno para los adultos mayores? Bueno, de hecho, le acabo de responder de manera indirecta. Sí, es beneficioso, no solamente por los cambios que puede llegar a provocar a nivel del sistema muscular, sino de manera directa sobre el sistema óseo. Lo comentamos y de hecho a nivel de esta población, uno de los grandes miedos que surge es una caída y de la mano de las caídas, las fracturas de extremidades del miembro inferior, específicamente fracturas de cadera que tienden a ser tan traumáticas y que pueden conducir a procesos de que un paciente esté encamado por muchísimo tiempo y ya sabemos las consecuencias a nivel cognitivo y psicosocial que eso puede traer. Perfecto, Lick, muchísimas gracias. Aquí en el chat tenemos otras preguntas. No dice para quién, así que bueno. ¿Es fisiológico las alteraciones? Las alteraciones del sueño, voy a hablar a la parte respiratoria, ojo, voy a hablar de la SAOS directamente, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, ¿sí? No tiene una asociación directa con la edad, ¿bien? Tiene más bien una asociación directa con la debilidad de la musculatura faríngea. Y la debilidad de la musculatura faríngea sobre todo se asocia es a la obesidad, al sedentarismo, ¿no? Y no directamente a la edad. Sí, claramente cuando tenemos cierta edad es más fácil que el velo de paladar caiga y como consecuencia tenga el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Es más seguro que el abuelo ronque y que el abuelo tenga esos periodos de apnea durante el sueño, pero no está más asociado a una condición patológica que a una condición fisiológica de la vejez, me refiero. Usualmente se debe a cambios en el hábito de estilo de vida que producen la caída del velo paladar, que es lo que causa que el paciente ronque y le dé apnea del sueño. Perfecto, Lick, muchas gracias. Otra preguntita por aquí. ¿Cuál es el impacto del envejecimiento en la función cognitiva y qué alteraciones funcionales pueden surgir como resultado? Pues lo que conocemos usualmente con el adulto mayor es más difícil que aprenda nuevas cosas. El adulto mayor se hace necesario quizás repetir algunas veces una función o una orden, mientras que, por ejemplo, los niños o los jóvenes son muy fáciles de acotar las órdenes y de poder seguir porque tienen un mejor control cognitivo. El adulto mayor le cuesta un poquito más, por eso, y lo voy a poner en ejemplo mucho más simple, es más difícil para un abuelo aprender a utilizar WhatsApp que enseñárselo a una persona de mi edad. Estos procesos, que son procesos de control superior, pues se hacen mucho más complicados, sobre todo porque estamos hablando de que tanto la pérdida de masa neuronal como todo esto que yo conversé durante la clase de las sinapsis que se pierden, se hacen en la zona neocortical, que sobre todo es la encargada de toda la parte de control, juicio y lógica, raciocinio, ¿no? Entonces, por eso tenemos adultos mayores que no entienden con tanta facilidad, se pierden, cuesta seguir instrucciones, ¿bien? Y forma parte de todas esas funciones que tiene la neocorteza y específicamente la zona prefrontal. Perfecto, Lick, muchísimas gracias. Y aquí una última pregunta, ¿cuál sería la dosificación de los dispositivos IMT? Mira, los dispositivos IMT, estamos hablando de los dispositivos de trabajo inspiratorio. Esta dosificación se hace mediante una correcta evaluación de algo que se llama presión inspiratoria máxima, que se consigue con algunos aparatos. Y a partir de esa presión inspiratoria máxima, nosotros hacemos una dosificación en centímetros de agua. Aparte de eso, trabajamos en conjunto con escalas de valoración del esfuerzo, como puede ser una escala de Borg, asociado a
los centímetros de agua que adquirimos y asociado también, si ustedes lo desean y si están acompañándolo de algún tipo de ejercicio aeróbico, una frecuencia cardíaca máxima dosificada, ¿no? Pero para ello te invito a que puedas entrar al taller en donde justamente yo voy a estar hablando paso por paso de esta dosificación. Inclusive vamos a utilizar algunos aparatillos para poder hacer un ejercicio real y hacer una dosificación real de este IMT y dejar que sea un mito de cómo lo utilizo, sino más bien vamos a utilizarlo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aquí les compartimos este código QR, pueden ingresar a este, van a poder obtener más información a partir de las próximas certificaciones que vienen, que también van a estar súper interesantes. Lic Rafael, Lic Abraham, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por nutrirnos de sus conocimientos. A todos, muchísimas gracias por estar aquí, por sus preguntas y pues bueno, seguramente nos estaremos viendo muy pronto. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches.